ustedes? Muy buenas tardes. Bueno, hoy día tenemos acá un invitado que es el profesor Gustavo Bulla. Con esto, con su participación hoy día acá en esta clase magistral, como la hemos llamado, damos inicio de alguna manera a lo que es nuestro canal del posgrado, donde estamos, en el fondo, recuperando del pasado charlas y conferencias, pero a la vez también al postítulo que está haciendo en este segundo semestre. Es una clase de magistral. ¿Qué significa magistral? Que es un profesor docto, experto en una materia, que va a dar desde su experticia, conversar con nosotros para que ustedes en un aula de esta escuela de periodismo puedan tener la posibilidad de escuchar, compartir, conversar con él. ¿Y cuál es el tema que vamos a presentar hoy día? Es justamente la ley que ha sido bastante pionera en nuestro continente latinoamericano, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina. Y justamente el profesor Bulla ha sido uno de los gestores que ha participado en la redacción de esta ley. Bueno, decir que Gustavo Bulla es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Él además es profesor e investigador en políticas de comunicación en la misma Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Además, desde mayo de 2008 se desempeñó como director nacional de supervisión y evaluación del CONFER y continuaba en el ámbito de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces, el formato que hemos preparado hoy día tiene que ver con una entrevista. Por eso está acá también el profesor Pedro Santander, quien va a actuar como entrevistador. También él conoce mucho lo que tiene que ver con las leyes de medios aquí en el continente latinoamericano, y la idea es que ustedes también puedan aprovechar esta instancia para hacer preguntas después a propósito de esta ley que, insisto, ha sido pionera acá en Latinoamérica y que ha marcado de alguna manera huella, digamos, porque también ha sido replicada por otros países o intenta ser replicada. Así que eso es la invitación de hoy día, bueno, darles la bienvenida a esta clase magistral y bueno, y agradecer a Gustavo Bulla y al profesor Santander de estar acá hoy día presente. Eso es. Entonces yo ya los dejo con Pedro Santander y con Gustavo Bulla. Bueno, muchas gracias. Bueno, entremos al tiro en materia, aprovechando que está Gustavo aquí. Y Gustavo, bueno, yo creo que una de las cosas que es como lo primero que a uno le llama la atención de esta ley, incluso antes de conocerla, es saber qué tiene esta ley que genera tanto comentario, tanto revuelo. O sea, diarios de muchos países del mundo han editorializado, columnistas de muchos países del mundo han escrito sobre esta ley, Vargas Llosa, El Mercurio, La Tercera, es decir, en El País, en muchas partes del mundo se escribe sobre esta ley, generalmente negativamente. Entonces, me gustaría saber por qué tú crees que genera estas reacciones una ley que no es una modificación constitucional, es una ley simple, que ha sido aprobada en Argentina, pero por qué tantos ojos del mundo la observan y la editorializan y escriben al respecto. Primero agradecer yo por la invitación, al contrario, es un honor estar acá. Yo creo que lo que significa la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, más allá de que, como a veces a mí me gusta decir, no es más ni menos que una normativa que regula el funcionamiento de la radio y televisión. Digamos, si uno la analizara fríamente, es tan solo eso. Sin embargo, creo que alcanza una trascendencia interna, política interna y con resonancia en algunos otros lugares del mundo, especialmente en nuestra región, porque significa de alguna manera el retorno de las políticas públicas de comunicación. Digamos, uno casi diría que después de el punto culminante de las políticas públicas de comunicación, que uno lo podría fijar en torno a la aprobación del informe McBride en el año 1980 en la conferencia de Belgrado de la UNESCO, los protagonistas de aquel proceso que se había iniciado en el 73 en Argel, de la mano del bloque de países no alineados y demás, que reclamaban por
un flujo más equilibrado de la información internacional, no habían percibido que lenta pero inexorablemente el mundo estaba pegando un volantazo que después se dio en llamar con el paradójico nombre de la revolución conservadora, ¿no? Digo paradójico porque normalmente uno tiene asociado revolución a un cambio progresivo y no a una restauración del orden anterior. Después lo que sobrevino, no solo en materia de comunicación, pero también y con mucho impacto, es la aplicación sistemática de políticas neoliberales, que en el caso de las políticas de comunicación, en muchos lugares, y yo creo que, bueno, vos estás trabajando en el tema de análisis comparativo, yo algunas cosas he hecho también, con la profundidad que ha alcanzado en la Argentina, yo no conozco casos en otros lugares del mundo, en términos de, en todas las regiones del mundo occidental hubo una tendencia a la concentración de la propiedad del sistema de medios, tendencia que es como una ley casi de hierro de la economía de las industrias culturales y que tiene que ver con la posibilidad de la realización del valor a través del control de la distribución, bueno, todas cuestiones que teóricamente uno puede plantear. Pero que en Argentina se dio con un grado de profundidad y de diversificación de un mismo grupo económico, como es el Grupo Clarín, que yo creo que no tiene parangón. Pero fíjate lo que te decía, ¿por qué eso le importa al país? ¿Por qué le importa el Mercurio? ¿Por qué tú crees que bueno, yo cité lo de otras partes del mundo, como te decía? Yo cité lo de McBride y es un ejercicio que me apresto a hacer. Quizás me estoy auto-obligando públicamente. Yo creo que si uno se toma el trabajo de revisar los recortes y las declaraciones de las personalidades que ocupaban esos mismos lugares que hoy ocupa Vargas Llosa, o la CIP, que es la misma CIP de entonces, que apoyó todos y cada uno de los golpes de Estado en Latinoamérica, y sin embargo salió a denunciar una especie de arrebato totalitario por la mera sanción de una ley como la Argentina, o AIR, la Asociación Interamericana de Radiodifusión. Si uno se tomara el trabajo de comparar qué decían y los diarios vinculados a estas organizaciones patronales de medios, que dicho sea de paso se presentan en público como si fueran poco menos que organismos internacionales de derechos humanos, y son ni más ni menos que cámaras internacionales de patronales de medios y normalmente de los medios más conservadores que hay en cada país. Decía, si uno se toma el trabajo de comparar los dichos, va a encontrar bastante similitud, porque creo que lo que percibieron algunos de esos actores externos a la política argentina es que esto podía significar no solo un problema concreto para el Grupo Clarín o algún otro grupo empresarial argentino, sino que podía significar un reavivamiento de las discusiones sobre el rol de los medios, la vinculación entre medios de comunicación y democracia, cómo la concentración coarta la libertad de expresión de los ciudadanos, todos los temas que están girando ahí alrededor. Se me ocurre que buena parte tiene que ver con eso, de que no dejar pasar algo que podría ser más peligroso, y de hecho, y afortunadamente, acá voy a tratar de ser lo menos argentino posible, pero me sale, y encima argentino y porteño. Pero creo que la ley afortunadamente ha inspirado a otros países hermanos. Hay como algunas directrices fuertes que contiene la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que, por otra parte, no es un invento de ninguna mente genial de la Argentina, pero que estaban planteadas teóricamente, pero no habían sido plasmadas políticamente en una ley, ¿no? Como lo que pasó. Ahora, a mí dos cosas me parece interesante. En primer lugar, que, como hemos hablado y como tú dices, este es un momento donde en gran parte de América Latina se están revisando las leyes de medios, ¿no? Países como Uruguay, como Bolivia, como Brasil, Ecuador acaba de sancionarla, etcétera, están, al igual que Argentina, revisando sus leyes de medios. ¿Hay otra parte del mundo donde se esté dando este fenómeno de revisionismo legislativo? Parece que no, ¿no? No, estamos viviendo una especie de... hay una famosa canción infantil de una gran
escritora Marianela Walsh, argentina, Sí. Que se llama El Reino del Revés, que la conocen todos los niños de Argentina y probablemente algunos latinoamericanos también. Creo que estamos como en una especie de reino del revés, ¿no? En donde buena parte de nuestros pueblos pelean por dejar atrás las políticas neoliberales que han dejado estas secuelas que todavía están palpables en muchas de nuestras sociedades, y en Europa van en el marco de una crisis sin precedentes. Creo que ser contemporáneos de la crisis cíclica del capital que se inició en el 2008 no nos deja percibir del todo la profundidad. Y que como todo remedio para esa crisis se les ocurren las recetas que a nosotros que en el caso argentino nos depositaron en la crisis descomunal del 2001 en una sociedad que pisó los infiernos del Dante, digamos. Claro. 25% de desocupación, 53% de la población por debajo de la línea de pobreza, que Argentina, que se jactaba de ser quizás la sociedad más homogénea, con una clase media más extendida, con menos división tajante de la región, se latinoamericanizó a los golpes y bienvenido sea en un sentido, no hay mal que por bien no venga, dice un dicho popular en la Argentina, para comprender que nosotros no eran europeos. Esos aires europeos venían de un mito liberal que no tenía nada que ver con nuestra situación real. Y hoy Argentina es protagonista, junto con otros estados sudamericanos, de un proceso integrador que todavía le falta mucho por recorrer, pero que también es inédito, ¿no? Gustavo, no todos conocen aquí el contenido de la ley. El contenido de la ley, que es una ley fundamentalmente, se conoce como ley de medios, pero rige fundamentalmente para televisión y radio. Lo cual no es ingenuo, no es ni un error. Es verdad que es un nombre bastante largo, pero no es ni es el fruto de la ansiedad oral de alguien, ni es un error semántico. Creo que está cargado de ideología llamarlo ley de medios. Es una clasificación. Porque si uno dice ley de medios, podría entender que incluye, por ejemplo, a los medios gráficos, claro, cuando en realidad la legislación argentina no tiene ningún tipo de regulación sobre los medios gráficos, salvo lo que se conoce como las responsabilidades ulteriores, que es si alguna información o expresión vertida a través de medios de comunicación afectan a un tercero, claro, ese tercero, como cualquier hijo de vecino, puede recurrir a la justicia ordinaria para represarlo. Decir, en muchos lugares, decir ley de medios, y sobre todo en la Argentina, es decir, vienen por todo, que es uno de los dichos de la Claro, y aquí la prensa escrita no se toca, ¿no? Claro, no. No se regula de ninguna manera. Acá lo que se regula es, por eso decía, el espectro radioeléctrico, y que tiene que ver con, conceptualmente considerado el espectro radioeléctrico como patrimonio común de la humanidad administrado por los Estados nacionales, en este caso el que le toca al Estado Nacional Argentino, conforme a la legislación que se dé cada una de las sociedades. Y en este caso, la sociedad argentina discutió como ninguna otra ley. Han participado más de 10.000 personas en 24 foros que se desarrollaron a lo largo y ancho del país, con una regla de juego muy sencilla, que era cada expositor tenía 7 minutos para pararse adelante normalmente en ámbitos universitarios públicos. Se hicieron esos foros que duraban todo un día, y cualquiera iba, se paraba y decía: a mí me parece que esta ley está bien por esto, o está mal por esto, o propongo que el artículo X se reemplace por la siguiente redacción. Bien, de todos se recibieron 1.300 propuestas de modificación, y finalmente el texto que se había presentado como propuestas sufrió 200 y pico de reformas, algunas muy importantes, conceptuales, otras menores que tenían que ver con hacer una redacción que se prestara a menos interpretaciones ambiguas para reafirmar el espíritu de la legislación. Y como muestra de ello, y esto fue una indicación de la Presidenta de la Nación, es una ley anotada. Sí. Esto quiere decir que en el texto legal hay notas al pie que tienen dos orígenes. Uno tiene que ver con un ejercicio de legislación comparada que señala cada uno de los artículos inspirado en qué legislación internacional provino,
y en el otro caso se señala a las organizaciones o personas participantes de los foros que promovieron esa incorporación, esa modificación. Sí, eso es muy interesante lo que dices tú, porque la génesis de la ley esta argentina es una génesis que tiene que ver con la participación ciudadana. Foros, debates, muchos mails se recibieron, ¿no? Fíjate tú que las leyes chilenas en este mismo ámbito son de la época de la dictadura todavía. O sea, la ley de telecomunicaciones nuestra es del año 82 y la ley que regula la televisión pública es del año 89. Entonces, bueno, fíjate la diferencia. La del 82 es nuevita comparada con lo que era la Argentina, que era del 80. Del 80, claro. Ustedes modificaron la legislación por el genocida Videla, y que había sufrido modificaciones parciales durante los gobiernos neoliberales de Menem, una por una ley ómnibus y otras por decretos de necesidad de urgencia, sin ningún tipo de debate, claro. Y esto no generó ningún tipo de reacción, claro, ni en el diario El Mercurio, ni en los diarios argentinos, ni en la CIP, ni en ningún ámbito. Bueno, lo mismo sucede aquí. Aquí esas leyes todavía tienen la firma de Pinochet, o sea, también tenemos la firma de un genocida y no genera ninguna reacción en nuestro país. Claro. Ahora, entremos en el contenido de la ley. ¿Qué regula la ley fundamentalmente que antes no estaba regulado? ¿O qué deja de regular que antes tal vez estaba regulado? Porque eso es lo que más escozor provoca, ¿no? Muchas veces. La ley tiene dos objetivos o desafíos, a mi juicio, centrales. Enfrenta una conformación monopólica, oligopólica o con posiciones de actores con dominio de distintos mercados. Entonces tiene un sesgo de carácter, yo diría, antimonopólico o limitante de la concentración. O sea, pone límites a la propiedad. Sí, ahora voy a explicar porque es bastante compleja, pero me parece que ayuda para entender. El segundo desafío es que obviamente no son responsables los medios de comunicación, pero la Argentina tiene una conformación histórica, económica, cultural y política en algún grado, de un centralismo que contradice el carácter federal de la Constitución. ¿A qué me refiero? Estudios en comunicación, de los primeros estudios en comunicación de fines de la década del 60, principios del 70, se mantienen porcentajes todavía vigentes que decían que la televisión abierta que se ve en todo el territorio argentino, entre el 70 y el 80% era producido en la ciudad de Buenos Aires. Y con lo importante que es Buenos Aires para la Argentina, no resume ni muchísimo menos la diversidad cultural, regional, histórica y demás del 8º territorio del mundo, que tiene regiones muy distintas, como una cosa es la Puna, otra cosa es la Patagonia, otra cosa es el centro del país, otra cosa es la Mesopotamia, digamos. Sin embargo, si uno en el futuro, algún antropólogo, algún historiador quisiera estudiar cómo eran los argentinos mirando los programas de televisión, se llevaría una visión muy errada. Es más, a mí me gustaba provocar, porque yo soy de la ciudad de Buenos Aires, pero de la zona sur. Entonces digo, ni siquiera es la visión de los porteños, es la visión de un barrio. Son 30 manzanas del barrio de Palermo, que es una visión sesgada de lo que es la realidad de Buenos Aires. Si la visión de Buenos Aires, así impuesta, colonizara a toda la Argentina, pero incluyera a los barrios obreros que están ubicados, los barrios más populares que están en el sur de la ciudad, seguramente habría una cosa bastante más matizada. Bueno, yo calculo que acá en la televisión chilena de vez en vez se deben ver ficciones argentinas y demás. Y el que ve eso debe pensar que todos los argentinos no hacen otra cosa que psicoanalizarse, que sus problemáticas son todas de una clase media. Es más, puede pensar que los 40 millones de argentinos viven en una opulencia y un estilo de vida que realmente sería compatible con esta idea de una especie de Europa injertada ahí en el cono sur, ¿no? Ni hablar, bueno, esto ya es más compartido por toda la televisión latinoamericana. Los fenotipos que aparecen en la televisión no son los que uno se encuentra por las calles latinoamericanas, ¿no?
Todos rubios, qué claro. sé yo, a la Boloco yo caminé bastante por Santiago y no me encontré ninguna muy parecida a la Boloco. ¿Viste? Y en Argentina, si bien es obvio, estadístico, es histórico, la gran inmigración, las grandes corrientes inmigratorias europeas que tuvo, impulsadas por el Estado oligárquico desde el 80 en adelante, el 80 del siglo XIX, estudios recientes con todo este tema del mapa genético y demás dicen que no menos del 60% de los argentinos tienen algún gen vinculado a los pueblos originarios. Claro. No, Entonces, y había un dicho de la vieja oligarquía liberal que quedó grabada en las mentes y los corazones de todos los niños escolarizados, que era: los argentinos descendemos de los barcos. Los peruanos descienden de los incas, los mexicanos de los aztecas y los argentinos de los barcos. Una cosa medio rara. Y es verdad, y hay distintos indicadores, cualquiera puede ver, ves un equipo de fútbol, ves la selección de fútbol y vas a notar predominancia de apellidos italianos y demás. Ahora, eso no quiere decir que la sociedad argentina sea europea, ni muchísimo menos. Y eso es lo que aparece en la televisión, sí. Y que está bien, es una parte de la Argentina, porque acá no se trata, la ley no trata de decirle a nadie qué es lo que tiene que hacer. ¿La ley se mete en regulación de contenido? No de contenidos en términos de lo que se dice o se deja de decir, sí en términos de pisos mínimos de producción, entonces. Producción nacional. Producción nacional y producción local. Entonces, la ley, para entrarle directamente a lo que dice, como lo que puso el legislador, sí, el sabio legislador, el 60% de los contenidos, al menos el 60% de los contenidos de la televisión tiene que ser de producción nacional. Hay una referencia que se entiende por producción nacional que está vinculada a la ley de cine y que tiene que ver con que al menos el 60% de todos los trabajadores, intervinientes, autores, actores, bueno, todos los oficios sean argentinos. Además, a las distintas licencias de televisión se les exige en su área de cobertura. En Argentina no existen las licencias nacionales, solo el sector público tiene licencia de alcance nacional. Las licencias tienen un ámbito de cobertura, pero esto no desde esta ley, sino desde siempre, que aproximadamente tiene que ver con 50, 60 kilómetros a la redonda. Entonces dice que la ley establece que cada emisora de televisión tiene que producir al menos entre el 10 y el 30% de producción local independiente. En el rango entre el 10 y el 30% tiene que ver con categorías, con la densidad demográfica vinculada a esa licencia. ¿Y eso ya se ha notado en Argentina, en las productoras, en las programaciones? Eso vamos a tener que conversar un capítulo especial, que es la judicialización de la ley. Pero la judicialización no afecta a eso. De alguna manera también, sí. De alguna manera sí. ¿Por qué? Porque la ley es una ley que no es que tiene artículos, no son ingredientes de una ensalada que si yo le pongo tomate me gustará más o menos, pero la puedo comer igual si no tiene tomate. Digamos, las distintas disposiciones hacen un sistema coherente y demás. Y hay algunos artículos que han sido trabados. La ley cumple 4 años de su sanción la semana que viene, el 10 de octubre. Y ahora está, esperemos, en su etapa final en el Poder Judicial, ya que la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos 2 artículos que son los que quedaron vigentes por el cuestionamiento del Grupo Clarín, que no se le están aplicando al Grupo Clarín. ¿Cuál es el problema? Si yo hago una ley para ponerle límite al dominio, a la posición dominante o a las posiciones oligopólicas o monopólicas, y el principal grupo consigue un privilegio que ningún ciudadano argentino consigue, que la justicia le retenga durante 4 años la aplicación de una ley sancionada como sostiene la Constitución y con amplias mayorías en ambas cámaras, si yo le aplico el resto de la ley a los otros competidores, lo que estaría haciendo es aumentando la brecha. En lugar de hacer un sistema más compartido y más, que es un reclamo del Grupo Clarín. El Grupo Clarín dice, pero mientras tanto el Estado no le está aplicando con la misma vara, persigue al Grupo Clarín y demás. Entonces, obviamente, al ser el grupo más concentrado, es el que más tiene que deshacerse de licencias. Claro, porque el límite de propiedad dice
un medio no puede tener más de tantas Claro, licencias. un mismo titular. Y un mismo, claro, y Clarín tiene muchísimas más, entonces tiene que deshacerse de varias de ellas. Sí, tiene ¿no? muchas más licencias y tiene digamos, la ley de manera inédita en la legislación argentina plantea dos cuestiones. Lo que se conoce técnicamente como la multiplicidad de licencias, que es la cantidad nominal de licencias que un mismo titular puede tener. Con la última reforma de Menem del 99, en la Argentina se podía tener hasta 24 licencias de radio y televisión, un mismo titular. Una sociedad entre nosotros dos podíamos tener hasta 24, desparramadas en el territorio nacional, hasta 24 radios y o canales de televisión abiertas. La ley ahora establece, lo retrotrae a 10, pero no se queda ahí, sino que aplicando una regulación no chavista, no soviética, no maoísta, sino de Estados Unidos, Sí. le pone límites a la ocupación de mercado. ¿Cómo lo hace? Ningún licenciatario, dice la ley, se puede dirigir a más del 35% de la población nacional. Entonces, claro, o sea, no puede capturar una audiencia mayor que claro, eso, ¿no? entonces, Monopólicamente. potencial, ¿no? Sí. Entonces, yo pongo, Clarín tiene el canal 13 de televisión en Buenos Aires, que al dirigirse a un 60%, a unos 60 kilómetros alrededor de la ciudad de Buenos Aires, que son lo que se conoce los 3 cordones del conurbano de la ciudad de Buenos Aires, donde viven aproximadamente entre los 3 cordones y la ciudad de Buenos Aires unos 15 millones de habitantes. Habría que ver los datos del último censo, pero si no es el 35%, es el 30%. Con lo cual, las 10 pasan a ser abstractas, porque en realidad podría tener esa y por ahí alguna otra licencia en otro lugar del país. Siendo que si yo soy empresario de medios y opto por un armado distinto, podría conseguirme 10 licencias en lugares menos poblados, menos densamente poblados, y así sí poder tener las 10 licencias. Sabemos, y en este nivel de estudio de posgrado lo deben saber de memoria, que los medios de explotación comercial no buscan el rol social de la comunicación, ni el cultural, ni mucho menos el educativo, sino que buscan mercados publicitarios potenciales. Claro, porque me voy a hacer una pregunta retórica que le suelo hacer a mis alumnos. Le digo, ¿por qué venden los medios comerciales? Y los alumnos contestan cualquier cosa, dicen, programas de televisión, publicidad. No, venden audiencia. Claro. Entonces, a través de la medición de rating venden audiencia, y entonces tienen mayores posibilidades de vender audiencia en las metrópolis que en la Quiaca o en la Patagonia, donde hay poblados. Y normalmente lo que ha pasado en la historia argentina, que supongo que habrá pasado en muchos países, el Estado terminó actuando como subsidiario del sector privado, cubriéndole las espaldas, brindando el servicio deficitario que el sector privado no estaba dispuesto a dar. Bueno, fíjate tú que en Chile, por ejemplo, esto que tú llamaste un bien público, que es la banda, que es de todo, es un bien público, en Chile creo que es uno de los pocos países del mundo que le otorga licencias indefinidas a los canales de televisión. No tienen... No tienen que renovar la licencia. O sea, es una cuestión... En el fondo es una privatización de un bien público. Los canales que existen en Chile pre-1992. ¿Y que se lo van heredando los concesionarios? Claro. Se muere el concesionario original y el heredero... Exactamente. O sea, Canal 13, Televisión Nacional, Megavisión, UCB Televisión, y uno cree que se me olvida por ahí. Chilevisión. Chilevisión, que eran muchos de ellos canales universitarios. Claro, ese era el Claro. origen, ¿no? Y que estaba vinculado al Mundial de Fútbol del 62, según Sí, también ahí llega la televisión en Chile. Claro. Tiene licencias indefinidas. Todos los canales que salgan después, han salido después del 92, renuevan cada 25 años. Bueno, ustedes recuerdan el conflicto que se armó en Venezuela cuando el gobierno de Chávez decide revocarle o no renovarle la licencia a Radio Caracas Televisión. Que yo le decía a los alumnos, le digo, a confesión de parte, relevo de prueba. Uno de los argumentos que presentaban los empresarios, entre comillas, damnificados, decían, hace más de 50 años que explotamos esta frecuencia, claro, como si eso le diera derecho adquirido, cuando en realidad, si uno considera al espectro radioeléctrico como patrimonio común de la humanidad, ¿por qué? Porque es un bien finito y escaso, no es de goma, no es multiplicable. Ahora con la finito, escaso y público. Claro, con la digitalización hay posibilidades de optimizar su espacio, su utilización. A mí me gusta usar el ejemplo. En Argentina somos alrededor de 40 millones de habitantes. Si hubiera 40 millones de frecuencias disponibles,
junto con nuestro DNI y nuestro documento de identidad, nos darían una licencia. El problema después sería cómo nos ponemos de acuerdo para que mientras yo hablo los otros escuchen y demás. Pero bueno, eso sería un detalle menor. Pero ahí todos tendríamos la posibilidad de liberal del ejercicio de la libertad de expresión. Como no son ni 40 millones, ni 4 millones, ni 400.000, más bien son menos de 40.000 las frecuencias disponibles, por decir un número, termina siendo un privilegio que el Estado le concesione a un grupo privado, comercial, o que el sector público lo tome para su expresión, o que, como establece la nueva ley, el sector social sin fines de lucro lo pueda hacer. Con lo cual, si alguien dice, hace 50 años, bueno, ahora le toca a otra gente, ya está. No sé si acá juegan a la generala. ¿Conocen el juego de la generala de los dados? Bueno, debe tener otro nombre. Es probable que tiene las distintas figuras, escalera, full poker y demás. Sí. Entonces, cuando uno no puede anotarse en las más previsibles, dice me tacho la doble, la generala doble, porque es casi imposible ya hacer una generala que 5 dados del mismo número difícil en una vida, en el mismo día hacer 2. Entonces, bueno, te tachaste la doble. Claro. Ya tuviste 50 años, dedicaste a otra cosa. Muchas gracias por los servicios prestados. Y en realidad lo planteaban con indignación, como diciendo, ¿cómo puede ser si nosotros hemos hecho de esto una vida y demás? Una vida sobre el patrimonio público. Fíjate que aquí esa discusión se terminó en el momento que se le da la concesión indefinida a los canales. En el fondo ahí la concesión se transforma en propiedad. Yendo al texto de la ley distingue entre lo que es autorización y licencia. El sistema de licencia le corre, recién mencioné los 3 tipos de titulares a la pasada, que es una de las grandes novedades de la ley, que incorpora al tercer actor, que es las organizaciones sociales sin fines de lucro, que son las distintas modalidades que la legislación argentina reconoce como personería jurídica. Cooperativas, asociaciones gremiales, asociaciones civiles, fundaciones. Bueno, por ejemplo, en Argentina las universidades privadas en general adoptan el formato jurídico de fundaciones. Entonces, por ahí también las universidades privadas podrían... Tú me contabas una cosa interesante que yo desconocía, que la ley le dio a cada universidad pública argentina una señal de sí, televisión, ¿no? De televisión digital. Ya tiene asignado una señal. Y hay algunas que ya están en emisión, la Universidad de La Plata, por ejemplo, fue la primera, y otras están viendo de dónde sacan los recursos, y otras están viendo si políticamente, bueno, el esquema universitario argentino es bastante distinto al esquema chileno. Para empezar, todos votan por las autoridades, ¿no? La Universidad Argentina, desde la reforma del 18, tiene es un cogobierno tripartito entre profesores, graduados y estudiantes. Los decanos, que son la máxima autoridad de las facultades, y los rectores como máxima autoridad de las universidades, surgen de esa compleja combinación de ideas políticas, claustros y disciplinas profesionales y demás. Entonces hay algunos rectores de universidades, porque la señal se le entrega a los rectorados, ¿no?, de cada universidad. En la Argentina hay 53 universidades nacionales actualmente, se crearon en los últimos años cerca de 10. Cada rector si a mí me lo dicen, yo no dudo, ya me pongo a armar el canal de televisión, pero hasta por una deformación profesional, si se quiere, uno que ha estudiado medios y demás, el sueño del canal, de gestionar un canal. Pero hay algunos que lo ven más como un problema, es pedir, porque pero la cosa es que uno se ve medio obligado 53, a expedirse públicamente sobre la Pero hay 53 señales entonces para las universidades disponibles. Sí, claro. Y además la ley les otorga el derecho a tener todas, una radio AM y una radio FM. Ajá. Y en el caso de universidades que tienen más de una sede desparramada regionalmente, en cada una de ellas una FM para poder armar una suerte de red. Una red. Lo otro que, mira qué interesante, lo otro que también me parece muy interesante... Ahí sabes cuál es el secreto. No. Muchos universitarios participamos de la redacción. Entonces, es más, algunos, como un periodista muy famoso, no sé si su fama
ha cruzado los Andes, Jorge Lanata, él dice que, no voy a repetir la figura que es bastante procaz, pero dice que es una especie de juego académico, un delirio académico la ley. La ley, sí, sí. Sin saber, él no sabe nada, pero de la ley. ahora le pega porque trabaja para el Grupo Clarín. Sí, trabaja para el Grupo Clarín. Hace 3 años hablaba maravillas de la ley. Sí, hablaba, sí, él claramente. Así son las cosas. Bueno, lo otro que me llama mucho la atención, a ver, explícame eso si lo entiendo bien, que para renovar licencias, los canales de televisión, cuando se les venza su licencia, van a tener que someterse a audiencias públicas. Sí. O sea, el público, el televidente, va a poder opinar si se le renueva o no le renueva a Canal 13, no sé, la licencia, ¿sí? Así es. Estaba diciendo lo de las licencias. Las licencias se obtienen por concurso y es para las figuras jurídicas de privadas comerciales o privadas sin fines de lucro. El sector público, sus frecuencias las obtiene a demanda y sin plazo de vencimiento. La municipalidad de la ciudad de Mendoza se supone que va a permanecer en el tiempo y demás, y no debería competir con la municipalidad que yo creo que se llama General San Martín, la ciudad que está ahí. Por pegada. una licencia. Cada una tiene su derecho a tener su radio FM. Okay. Después, cada intendente, cada demás, o cada gobierno municipal decide si la utiliza, no la utiliza y demás. Entonces, pero es sin plazo. Las licencias se entregan por un plazo de 10 años con la posibilidad de una prórroga de 10 años más. Pero se incorporó una cláusula que no es, insisto, ni chavista, ni soviética, ni maoísta, ni de la China maoísta, ni tampoco de esta China que no sabría cómo caracterizarla. Capitalismo social, ¿cómo le dicen? Socialismo capitalista. No sé, bueno, eso que es muy raro, pero parece que le va bastante bien. Decía, está inspirada en la legislación canadiense. Esto es, muchas veces uno tiende a decir, puesto que las frecuencias son patrimonio común de la humanidad, sería bueno que el destino de esa frecuencia haya una decisión, quede en manos de los ciudadanos. No es de nadie, es de todos. No es propiedad privada. Durante el neoliberalismo argentino a alguien hasta se le ocurrió cobrar el aire. No sé, buscar la forma de embotellarlo y cobrarlo, pero no llegaron a tanto. Entonces, ¿qué se hace? Se convoca, es un tipo de audiencia pública no vinculante, porque está reglamentada por un decreto del año 2003 del mandato de Néstor Kirchner, pero que tiene una relevancia social y pública indisimulable. Supongamos, en la ciudad de San Juan, cito todas ciudades cercanas, la ciudad de San Juan se va a renovar, vence el primer plazo para una licencia de una radio. Entonces se convoca audiencia pública a que todos los ciudadanos que les interese participen de ella. Y resulta que va el sindicato de los operadores de radio y dice: nosotros consideramos que a esta empresa no hay que renovarle la licencia porque no respeta los convenios colectivos de trabajo. Por ejemplo, en Argentina hay 2 profesiones vinculadas a radio que necesitan de matriculación, que las otorga el propio Estado, que son los locutores y los operadores de radio. Entonces, los operadores dicen: en las emisoras de radio termina operando cualquiera que no está debidamente capacitada y demás, con lo cual nosotros nos oponemos a que... Pero resulta que va una organización social de un barrio, una sociedad de fomento, y dice: no, nosotros creemos que hay que renovársela porque efectivamente cumplió con todo lo que había planteado en el concurso, le dio prioridad a la información local, abrió los micrófonos a las expresiones de la comunidad sanjuanina, se ha difundido la obra de artistas de la región, en materia informativa, deportiva, se ha prestado principal interés a los deportes, al hockey sobre patines, que es una rareza de San Juan.
Creo que es el único lugar de Argentina donde se juegan. Prácticamente el seleccionado de Argentina es de San Juan. De San Juan. Bueno, esas cosas. Ante una manifestación muy contundente en un sentido o en otro, finalmente es la autoridad de aplicación, que es la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, la que decide si se prorroga o no. Pero ante una manifestación muy contundente de la comunidad, es muy difícil. Pero es muy mirar para otro lado. interesante saber que aquí, yo creo que es lo más radical, claro, en el buen sentido de la palabra, siempre digo. Que la audiencia puede opinar sobre si se le renueva o no la A mí me parece que eso sí es tomar el espectro en sus manos. Por supuesto, es un ejercicio de aprendizaje democrático y ciudadano. Cuando se den las primeras, probablemente haya un poco de incredulidad y demás sobre los resultados, sobre las formas de participación. Pero creo que en la medida que ello vaya demostrando transparencia y confianza en que el que participa no va a ser burlado y que la decisión ya estaba tomada de antemano en un sentido o en otro y que eso era como una puesta en escena. Digo, si eso se lleva adelante como corresponde... Claro, porque todavía no ha llegado, no ha llegado todavía el plazo. no ha llegado el plazo. Sí. Pero si eso se aplica como corresponde, me parece que es uno de los aspectos más revulsivos de la ley. Radicaliza la democracia, ¿no? Exactamente. Para ir finalizando, Gustavo, dos preguntas, ¿no? Primero, claro, se lee los columnistas, los editorialistas, los que hablábamos al principio. Criticaban muchos aspectos de esta ley y les ponían estos calificativos, ¿no? Ley chavista, ley añeja, qué sé yo. Pero por lo que tú dices, por lo que yo he visto, la ley está muy inspirada en legislaciones canadienses, estadounidenses y españolas, ¿no? De esos países. Hay de España, hay de varios países, hay cosas de Inglaterra, hay cosas de distintos lugares, de Francia, se tomaron distintos aspectos. Y sobre todo está muy inspirada en el Pacto San José de Costa Rica, en la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, en donde se plantea la cuestión de que la libertad de expresión no es una materia de los empresarios o los profesionales de los medios, sino que es un derecho de todos los ciudadanos. Y también se ha tomado alguna doctrina, por ejemplo, hay un autor y ex juez norteamericano, Owen Fish. Él tiene una obra que se llama La paradoja de la libertad de expresión, en la cual él sostiene que en el siglo XVIII, siglo XIX, la mayor amenaza a la libertad de expresión desde una perspectiva liberal probablemente haya sido el Estado. El Estado, claro. Digamos, la censura se esperaba que viniera sí y solo sí desde el Estado, con lo cual buena parte de nuestras constituciones liberales tienen ese sesgo de decir, bueno, que cada uno junte el papel y la tinta como pueda y que el Estado no se meta. Esa era la idea de libertad de expresión, lo cual significaba una discriminación hacia los que no tenían la capacidad de tener tinta y papel para poder expresarse, ¿no? Pero en esa perspectiva liberal clásica, la idea de igualdad no estaba presente, evidentemente. Owen Fish dice, en el siglo XX y a fines del siglo XX y el siglo XXI, es el Estado el único que puede garantizar la libertad de expresión para todos los ciudadanos, poniéndole límites a las posiciones dominantes, a las concentraciones, en el estadio del capitalismo monopólico avanzado, que es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de la sociedad casi angelical de Adam Smith, en donde la oferta y la demanda concurrían al mercado y la mano invisible, mano negra, muy tradicional inconsciente, la mano invisible buscaba el precio justo para las cuestiones. Adam Smith hablaba de otra cosa, no hablaba de lo que realmente sucede hoy, en donde los medios de comunicación, las grandes corporaciones aparentemente compiten, pero están absolutamente cartelizados. Yo no sé cómo es el caso acá en Chile. No, es igual. Pero en Argentina, hasta que se generó el cuasimonopolio de Cablevisión, la empresa de Clarín de televisión por cable, había 2 o 3 grandes operadores nacionales. Uno era Multicanal, que era la nave insignia de Clarín, y Cablevisión, que era de otra gente. Y uno en cualquier lugar de la Argentina llamaba y decía,
me quiero adherir al servicio. Entonces le preguntaban, ¿cómo no? ¿En qué dirección está? En la calle tal, 747. No, nosotros estamos en la vereda par. En la vereda impar está la otra empresa que brindaba exactamente el mismo servicio y al mismo precio. Eso se llama cartelización. Sí. Digamos, un tiempo fue así aquí. Y un armado pero para ahora poner barreras para el ingreso de otros competidores. Claro, ¿no? sí. Eso. Después de la crisis del 2001, Clarín se quedó con Cablevisión, que entró en concurso de acreedores, y a partir de ahí se constituyó en el gran campeón nacional, como dicen los españoles, en el proceso de concentración, y con planes de expansión subcontinental. Ellos tienen cables en Uruguay y en Paraguay. Después no pudieron evolucionar más, pero tenían la intención de, como suelen hacer los grandes actores regionales en distintos lugares, de, una vez que dominan el mercado local, tratar de expandirse. Claro. La situación es similar, con sus propias características. Gustavo, ya para finalizar, a mí me decía, y de hecho hay aquí alumnos del curso de análisis del discurso, del posgrado. Espero que no analicen mi discurso. A mí me decían allá una o dos veces, me escuché la frase, me decían argentinos, ahora somos todos semiólogos, ahora somos todos analistas del discurso, porque la discusión esta de qué dicen los medios en Argentina floreció mucho, ¿no es cierto? Entonces, el otro día se lo comentaba en un festejo que teníamos ahí con profesores de la carrera de comunicación a uno de los, digamos, fundadores de la semiología argentina de los 60, Oscar Steinberg, que es un profesor ya vitalicio y demás. Entonces le decía, Oscar, es una competencia desleal. En cualquier verdulería, en cualquier lugar, florecen los analistas de discurso. Y dice, ¿viste vos a lo que hemos llegado? Dice, tanto que custodiamos el método y demás para hacer un medio de vida de nuestra metodología. Tratamos de hacerla más complicada de lo que parecía. Porque tiene como buena persona inteligente, tiene mucho sentido del humor. Amén de que vive, es el colmo, es un semiólogo que vive en una calle que se llama Pasaje El Signo. Una cosa. Y que no le puede decir a nadie que no se dio cuenta. Y que queda en un barrio, en una zona. En el barrio de Saussure. No, mirá, queda en un barrio de Palermo, una zona que le dicen Villa Freud. Imagínate. Le dicen Villa Freud porque hay muchos psicoanalistas. Estaba destinado. ¿Viste? Es una cosa de libro. Pero es cierto, digo, más allá de la exageración. ¿Cómo se vive eso? Más allá de la exageración, ahora uno puede decir, la audiencia, no sé, uno puede decir que la audiencia argentina, muy probablemente no en su totalidad, pero una parte sustancial, ha perdido la virginidad, digamos, la inocencia respecto de los objetivos, las intenciones y los discursos, de los medios de comunicación. Y esto no quiere decir que esté a favor o en contra de tal o cual posición, sino que, digamos, hoy sería prácticamente imposible que alguien dijera, como lo dijeron hasta hace 10 años, que los medios de comunicación son un espejo que reflejan la realidad. Claro. ¿Qué es la realidad? La realidad está en cuestión, no el espejo. La realidad es un concepto muy complejo que por economía de discurso justamente le decimos realidad, pero es digamos, esta idea de que que la realidad es una construcción, digamos, bueno, viejos escritos hoy cobran una vigencia que cuando uno era estudiante y lo leía por primera vez le decía, este está loco. Y hoy entonces cuando yo por primera vez escuché que Nietzsche decía, no hay hechos, solo interpretaciones, digo, nada, este es un loco, un fatalista. Y hoy está más cerca de eso que timoratamente podríamos llamar la verdad, o algo así. O sea que la ley... Pero sí hay un cuestionamiento, entonces se leen los diarios, se ven y dice, claro, Clarín dice tal cosa porque está en contra del gobierno, o Página 12 dice tal otra porque está a favor del gobierno, pero nadie dice, no, los periodistas son seres extranaturales que, como quien se saca el saco, se quitan todos sus prejuicios, sus ideologías, sus visiones del mundo, su condición de clase y demás, y entonces se dedican nada más que a informar la verdad. Eso ya me parece que nadie podría sostener. Me parece que eso ya es
un patrimonio, así como el espectro radioeléctrico es patrimonio común de la humanidad, me parece que eso ya es patrimonio común de la sociedad argentina. Después, la ley tendrá, esperemos que la Corte Suprema por una vez en la vida haga justicia y falle como corresponde, pero digo, y seguramente en el caminar se le van a encontrar algunos defectos que, como toda legislación y como todo producto histórico, político y demás, los debe tener, y más tratando de una materia que está en constante evolución. Nosotros asistimos muy probablemente a los 30 años donde los medios de comunicación más se transformaron en la historia de la humanidad. Pero no hay que ser muy arriesgado para decir lo que acabo de decir, ¿no? La anterior legislación argentina del 80, en Argentina comenzaban las transmisiones regulares de televisión color. Sí, aquí el 78. Bueno, miren todo lo que pasó. Claro. No existía ni el fax. Claro. Ahora no sé si existe el fax, pero en ese momento no existía, ni hablar. Hoy hablábamos de los alumnos que mientras uno habla chatean y demás. Bueno, no existía eso. A mí no me dejaban, en la secundaria no me dejaban usar la calculadora científica para calcular logaritmos y demás. Ya era como una vanguardia tecnológica eso. Entonces es probable que haya que hacer ajustes a futuro y demás, pero no era eso lo que estaba en discusión. Es más, ahora un atajo que han encontrado algunos críticos de la ley dice: esta ley nació tecnológicamente antigua porque habla del broadcasting, y el broadcasting ya está en desaparición. Hoy los nativos digitales tienen una relación con los contenidos audiovisuales a través de las múltiples pantallas. Todo muy probablemente acertado, pero incierto todavía. Y cuando uno va a las mediciones de rating, con lo cuestionadas que son en Argentina, no sé en Uruguay. En Argentina hay una sola empresa privada que es Ibope, que es brasilera. Aquí, bueno, la misma. Que es monopólica, qué casualidad. El mundo es un pañuelo. Y se cuestionan y están. Lo cuestiona el público, pero sobre todo los que le va mejor y peor dentro del mundillo de la televisión. Pero digo, no creo que mientan desaforadamente. Y entonces, qué sé yo, en Argentina durante años el show de Tinelli paraba el país. Entonces yo no sé si hacía 30, 31 o 25 puntos de rating. Lo que sí sé es que en los lugares de trabajo, de estudio, en el medio de transporte, la gente comentaba Tinelli, no comentaba, viste, qué sé yo, un especial sobre la obra de Jorge Luis Borges. Es así, y la televisión es un medio masivo por excelencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Efectivamente hay una migración hacia otras formas de consumo culturales, de contenido y demás, y hay incluso dentro de la oferta televisiva, en Argentina lo vienen midiendo, un porgoteo, pero que se va consolidando hacia audiencias, hacia las señales de televisión por cable y que salen de la televisión abierta. Pero todavía las cosas que trascienden la pantalla y que forman parte de la cotidianeidad y la conversación cotidiana siguen siendo la que ofrece la televisión abierta. Probablemente en un futuro eso cambie. Es incierto el futuro de la radio. Sí. La radio AM, digamos, hasta generacionalmente puede llegar a ser una especie de fósil en poco tiempo más. Las nuevas generaciones han nacido prácticamente escuchando el sonido FM, y todos los aparatos habidos y por haber permiten captar FM, el teléfono y demás, permiten captar FM y no así AM. Bueno, hay un reacomodamiento, pero no me parece que uno pueda, en aras de una especie de utopía tecnológica, decir, bueno, mientras está... No se ocupen de los monopolios, total, en poco tiempo más no van a existir. Claro. Me parece que es una falacia. No, ya parece que además los monopolios también están operando, pero obvio, en Internet, en lo digital. Yo lo decía ayer en mi intervención en Alas. Un chico, un interviniente del público dijo: ¿no creen ustedes que esto se puede contrarrestar con las redes sociales, el uso de Internet? Yo le hacía una suerte de desafío, le digo: mira, en un rato si nos agarramos 50 netbooks, nos armamos 50 blogs gratuitos, acá, sin salir de acá,
y escribimos las verdades que nunca han sido dichas jamás en la humanidad. Nosotros vamos a decir las cosas que nunca nadie se atrevió. El problema va a ser quién los va a leer. Le digo, y le termino con la pregunta. Le digo, ¿sabes cuál es el sitio con más visitas por millones en la Argentina todos los días? Clarín.com. Clarín.com, que es la versión virtual del diario, y en Chile, más otros agregados. Y en Chile, EMOL. Sí. Con lo cual me parece que está bien y es un deber de las ciencias sociales, de los investigadores y demás, tratar de adelantarse a lo que viene con la incerteza que eso plantea, pero eso no puede ser utilizado como chicana para hacer la vista gorda con las decisiones, muchas de ellas que competen a decisiones político-electorales y que afectan a toda la población, sean migrantes o nativos digitales, como en la terminología que se usa, uno no puede negar la altísima influencia que los medios de comunicación tienen, y es ahí donde el Estado tiene la obligación de regular, porque en cualquier actividad económica es perniciosa la posición dominante, el monopolio, la concentración y demás. Pero las industrias culturales y particularmente los medios audiovisuales no son cualquier industria, porque tienen la rara y yo diría explosiva virtud de combinar capital material con capital simbólico. El que fabrica autos, y está bien, y eso sabemos que tiene efectos segmentadores sociales y toda una serie de significaciones que podríamos establecer. Ahora, una empresa como la que yo menciono del Grupo Clarín en la Argentina, con el semejante poder económico y que a la mañana nos recibe con la portada del diario Clarín e instala por lo menos 8 de las 10 noticias que se van a reiterar en todos los demás medios, porque esa es la otra. No solo tienen influencia a través de los medios de su propiedad. Ellos, si Gramsci no hubiera existido, habría que inventarlo para que diga esto es hegemonía cultural, ¿no? Esto de influir. Clarín, como supongo que todos los diarios, suele presentar esos informes científicos de dudosa procedencia que dice: ahora descubren que 3 vasitos de vino tinto alargan la vida, qué sé yo, no sé. Cada tanto aparece eso, dice un estudio de la Universidad de Connecticut. Demuestra que, claro, incomprobable si la Universidad de Connecticut existe. O qué sé yo. Y uno dice, qué pavada, no tenían nada para poner. Y después, si uno se toma el trabajo de mirar la televisión todo el día y demás, va a ver que hay paneles, psicólogos, psiquiatras, expertos en alcoholismo, viñateros, bodegueros, todo opinando, bailando la música de Clarín. En este caso, yo lo planteo por el absurdo, simpático, ¿no? Aparte yo sería la medicina que más adoptaría, la de los 3 vasos de vino. Si es Malbec, mejor. Y tinto. Pero muchas veces esas mismas operatorias tienen que ver con denuncias de corrupción improbables a gobiernos o generación de actitudes de pánico, claro, en la población respecto de alguna cuestión económica, valores del dólar, de no sé qué, de la inflación. O silenciamiento. Y eso ya estamos hablando de cosas, sí, un poco más complicadas que se meten con la vida y el patrimonio de las personas, ¿no? Bueno, Gustavo, muchísimas gracias.